Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Aguilar, soy licenciado en informática y en esta ocasión vamos a estudiar la sintaxis del entorno de processing. No veremos graficación, sino simplemente analizaremos las estructuras léxicas para programar en processing. Vamos a ver que, como todo lenguaje de programación, tiene su conjunto de palabras reservadas, el cual incluye entre otras a boolean, byte, char, int, float, double, class, new, public, private. Los comentarios tienen por objetivo revisar notas sobre el código fuente de nuestro programa, la manera en que vamos a utilizarlos va a ser a través de doble diagonal para indicar que una línea de texto no será interpretada en la compilación. Y en caso de que sea un bloque de texto, el que deba interpretarse como comentario, utilizaremos diagonal asterisco para iniciar el bloque y asterisco diagonal para finalizar el bloque. Aquí tenemos algunos ejemplos de comentarios. Los tipos de datos que nos permite utilizar el entorno de processing, al estar basado en Java, son boolean, char, byte, int. Boolean será para valores de verdad, es decir, para decir cierto o falso. En inglés true, false. Char va a almacenar una letra de una cadena de texto. Byte almacenará un entero de 8 bits, que puede ser en este caso interpretado como con signo, que sería de menos 128 hasta 127. En el caso del int, se muestran al final de la diapositiva el intervalo de valores que puede contener. Tenemos el tipo de dato float para almacenar información de valores de punto flotante, es decir, con decimales. Void es un tipo de dato el cual indica que un método no tendrá valor de retorno. String es un tipo de dato compuesto que al interior tiene elementos char. Sin embargo, su operación forma parte del lenguaje de programación por medio de el símbolo más. Por ejemplo, vamos a tener una sobrecarga de la función de más, que en este caso será una concatenación, unir dos cadenas. Para declarar una variable de tipo string, utilizamos la palabra reservada string, que corresponde al tipo de dato, espacio, nombre de la variable, punto y coma. Para realizar la asignación, nombre de la variable, igual, abrimos comilla, el texto que vayamos a asignarle a la variable, cerramos comilla, punto y coma. Un ejemplo de concatenación, unión de dos cadenas, es nombre de la variable igual a, iniciamos la cadena con unas comillas, cadena de caracteres, cerramos comillas, más, abrimos comillas, cadena añadida, cerramos comillas, punto y coma. La declaración de variables tiene la estructura, tipo de dato, espacio, nombre de variable, punto y coma. En caso de que querramos declarar múltiples variables del mismo tipo, indicamos tipo de dato, espacio, nombre de la variable, coma, nombre de la variable, coma, nombre de la variable, punto y coma. Tenemos una lista donde ejemplificamos declaración de variables de los tipos que mencionamos anteriormente y tenemos ejemplos de nombres de variables. El bloque de instrucciones es una generalización de
la manera en que se agrupan las instrucciones es por medio de llave que abre, puede ser una sola instrucción, llave que cierra, o llave que abre múltiples instrucciones y una llave que cierra. Y ese es un bloque de instrucciones. Para realizar la asignación de valores a una variable, podremos asignarle un valor directamente, el resultado de una expresión lógica, el resultado de una expresión aritmética. Podremos recurrir a una instancia y recuperar el valor de un atributo por medio de la estructura nombre variable igual a nombre de la instancia, punto, nombre del atributo, punto y coma. Bueno, cuando querramos recuperar el valor del resultado de invocación de un método, nombre de variable igual nombre de la instancia, punto, nombre del método, paréntesis que abre, paréntesis que cierra, punto y coma. En caso de que el método requiera parámetros, nombre de variable igual nombre de la instancia, punto, nombre del método, abrimos paréntesis, indicamos los parámetros, en caso de que sea más de uno, separados por coma, cerramos paréntesis, punto y coma. Las expresiones aritméticas pueden ser suma, resta, multiplicación, división o la combinación de esas expresiones aritméticas. Para la suma es una expresión aritmética, un valor o un nombre de variable más una expresión aritmética, un valor o un nombre de variable. Para la resta, expresión aritmética podría ser también un valor, un nombre de variable, el símbolo de guión que representa la resta. Expresión aritmética puede ser a su vez un valor o un nombre de variable. Para la multiplicación, expresión aritmética, asterisco, que representa la multiplicación, expresión aritmética. Para la división, expresión aritmética, diagonal, expresión aritmética. Las expresiones lógicas se representan la igualdad por medio de dos veces el símbolo de igual, igual, igual. La desigualdad por medio de exclamación, símbolo de exclamación, igual. La comparación menor que a través del símbolo menor que. La comparación menor o igual es el símbolo de menor que y el símbolo de igual. La comparación mayor que a través del símbolo menor que. La comparación mayor o igual es el símbolo mayor que igual y el símbolo de igual. La igualdad la podemos realizar, la operación de comparación de igualdad, un nombre de variable con respecto a un valor, un nombre de variable con respecto a un nombre de variable, un nombre de variable con respecto a un atributo, un nombre de variable con respecto a el valor de retorno de un método, un nombre de variable con respecto a la invocación de un método con parámetros. La comparación puede ser directamente valor-valor, nombre de variable, nombre de variable, resultado, un atributo de una instancia comparado con el atributo de una instancia, el retorno de un valor de la invocación de un método con respecto al valor de invocación de otro método. La desigualdad se ilustra la comparación menor que, la comparación menor o igual, la comparación mayor que, la comparación mayor o igual, los conectores de las expresiones lógicas nos van a permitir indicar más de una expresión lógica. En el caso de la negación es
la negación del resultado de una expresión lógica, podemos hacer una comparación y decir que el valor de verdad sea true o false, se niegue. Exclamación de una expresión lógica es negar el valor de verdad. Si niego el valor de verdad true, obtengo false. Si niego el valor de verdad de false, obtengo true. El conector y, en inglés and, es una expresión lógica, doble ampersand y otra expresión lógica, que nos indica que esa expresión unida por doble ampersand va a ser verdad solo si ambas expresiones lógicas son verdad, es decir, truth and true es true. De otra manera es false. El conector o, or en inglés, se indica por medio de dos veces la barra o el símbolo de pipe. Tenemos una expresión lógica, pipe, pipe, expresión lógica. Con esto indicamos que si el valor de verdad de alguna de las expresiones lógicas es true, se va a regresar el valor true. En otro caso, solo si todos son false, es decir, la primera expresión lógica es false o con doble pipe false de la segunda expresión lógica, el resultado va a ser false. Los tipos de datos pueden ser definidos por el usuario a partir de los tipos de datos primitivo. En este caso se ejemplifica la declaración de un tipo de dato llamado punto, el cual consiste en su interior en dos elementos x, y, los cuales son de tipo flotante y van a ser accesibles directamente por quien use la declaración del tipo de dato. Public punto se denomina constructor, es para la invocación de un nuevo objeto o nueva instancia de clase del tipo punto, que va a recibir como parámetros el valor en -x y otro valor en -y, que se van a asignar a la instancia. Eso se indica a través de la palabra reservada this. This.x igual a -x, this.y igual a -y. ¿Cómo vamos a declarar una clase? Una clase va a tener en su interior declaración de atributos y declaración de métodos. Su sintaxis es class, espacio, nombre de la clase, abrimos llave, declaramos atributos, declaramos métodos y cerramos llave. La declaración de atributos se realiza pública o privada. Pública quiere decir que se puede modificar los valores de las variables directamente indicando nombre de instancia, punto, nombre de la variable. Si las declaramos de tipo private, no van a ser accesibles, es decir, son privadas. Indicamos el tipo de dato y el nombre que daremos al atributo, seguido por punto y coma. Declaración de métodos sin valor de retorno. Esto equivaldría en programación procedimental a un procedimiento. Declaramos si es público o privado, tipo de dato void, nombre del método. En caso de que tenga parámetros, abrimos paréntesis y en caso de que tenga parámetros, se indicarán separados por coma. Tipo de dato, nombre del parámetro, coma, tipo de dato, nombre del parámetro, coma, tipo de dato, nombre del parámetro. Cerramos paréntesis, abrimos llave, declaramos el bloque de instrucciones y cerramos llave. Cuando el método tenga un valor de retorno, indicaremos el tipo de dato del método, que debe ser igual al tipo de dato de la variable que se indica en el retorno.
indicamos si se trata de un método público o privado, indicamos tipo de dato, indicamos el nombre del método, abrimos paréntesis. En caso de que lleve parámetros, los indicamos, cerramos paréntesis, abrimos llave, declaramos bloque de instrucciones y finalizamos con la instrucción return. La palabra reservada return, que dice return espacio, nombre de la variable que va a ser el valor de retorno, punto y coma, que contiene el valor de retorno, punto y coma, y cerramos el bloque de instrucciones con una llave que cierra. Aquí tenemos un ejemplo de declaración de parámetros. El constructor de la clase es un método que no se declara un tipo, que tiene el mismo nombre de la clase y que debe ser público. Puede o no recibir parámetros. Tenemos un ejemplo de declaración de tipo dato definido por el usuario. Declaramos una clase punto, contiene X y Y. Tenemos una clase línea que contiene dos puntos, dos variables de tipo punto, una llamada punto-inicio, coma, punto-final, y el constructor de línea que recibe 4 valores flotantes a partir de los cuales crea dos instancias de punto y se las asigna a la clase línea, a la instancia de línea, a través de la palabra reservada this. ¿Cómo creamos una instancia? Para crear una instancia de clase, también llamada objeto, para crear un objeto en memoria, indicamos una variable del mismo tipo que la clase de la que crearemos el objeto, es decir, nombre clase, espacio, nombre de la instancia, igual, la palabra reservada new nos creará el nuevo objeto, nombre clase, abrimos paréntesis y en caso de que requiera parámetros los indicamos, cerramos paréntesis, punto y coma. Accedemos a los atributos y los podemos asignar siempre que su declaración haya sido pública. Para ello accedemos diciendo nombre de instancia, punto, nombre del atributo igual a valor o alguna expresión que genere el valor que será asignado al atributo, punto y coma. Lo recuperamos indicando nombre de la variable igual a nombre de la instancia, punto, nombre del atributo, punto y coma. Para acceder a los métodos, nombre de la instancia, punto, nombre del método, abrimos paréntesis, en caso de requiera parámetros, indicamos los parámetros, cerramos paréntesis, punto y coma. Esto es para aquellos métodos que han sido declarados void. En caso de que tenga un valor de retorno y querramos almacenarlo en una variable, nombre de la variable igual a nombre de la instancia, punto, nombre del método, abrimos paréntesis, indicamos los parámetros, en caso de requerirlos, cerramos paréntesis, punto y coma. Las estructuras de control de flujo de ejecución nos permiten realizar condicionamiento y generar ciclos. En el caso de condicionamiento, tenemos dos estructuras, una que es si se cumple una expresión lógica, ejecutar un bloque de instrucciones, y otra es si se cumple una expresión lógica, ejecutar un bloque de instrucciones, en caso de que no se cumpla, ejecutar otro bloque de instrucciones. La sintaxis se ilustra if, abrimos paréntesis, indicamos la expresión lógica, cerramos paréntesis, abrimos llaves, definimos el bloque de instrucciones y cerramos llave. En caso de requerir el else, se utiliza la palabra reservada else, abrimos llave, definimos el bloque de instrucciones para el caso de que no se cumpla la expresión lógica o de un valor false y cerramos el bloque de instrucciones. Otra estructura de control de flujo de ejecución es el switch. El switch va a requerir que indiquemos un nombre de variable, el cual se va a comparar con cada uno de los
casos case, y en caso de que el valor de la variable sea igual al valor indicado por case, se va a ejecutar el bloque de instrucciones que se encuentre entre los dos puntos después del valor y la palabra reservada break. Podemos observar la sintaxis de una estructura switch. En caso de que el valor de la variable no se encuentre definido, se ejecutará la opción o la entrada default. Otra estructura de control de flujo de ejecución es el while, que es mientras el valor de verdad de una expresión lógica sea true, se ejecute un bloque de instrucciones. Una estructura de control de flujo de ejecución es for. Su sintaxis es for, abre paréntesis, asignación inicial o declaración de la variable, punto y coma, expresión lógica, que es mientras se cumpla, se llevará a cabo la ejecución del programa o del bloque de instrucciones, punto y coma, y la asignación que se repetirá. Cerramos el paréntesis, abrimos llave, definimos el bloque de instrucciones que forma parte del ciclo for, cerramos el bloque de instrucciones con una llave que cierra. Los métodos de la clase base de processing son setup y draw, que forman parte de las invocaciones automáticas al ejecutar un programa de processing. Setup se utiliza para definir la configuración del entorno y draw, un ciclo continuo en el cual se invoca redibujar, 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 redibujar de manera continua. Hasta aquí terminamos nuestro curso en el cual repasamos la sintaxis de el entorno processing, que es muy parecida a la sintaxis del lenguaje de programación Java, puesto que se deriva de él. Agradezco su atención, tengan muy buena tarde.